Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, me llamo Diego Vidinos, soy astrólogo védico, vengo estudiando de una tradición muy antigua, de más de 500 años, en Jagannath Puri. Mi maestro es Vistil Arce, ¿no? Y les voy a presentar un poco de Michael Jordan, obviamente a esta nueva serie que está en Netflix, The Last Dance, o El Último Baile. Y bueno, vamos, no hay mucho secreto en la vida de Jordan, pero sí a través de la astrología védica podemos inferir un montón de información. Y al mismo tiempo, tal vez desmentir algunas cuestiones que tenían que ver con su carácter, etcétera, sus cualidades. Vemos que él nació con ascendente Géminis, que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con el deporte, porque Mercurio rige el deporte. Vemos que va a la casa 8 en conjunción a Saturno-Ketu. Esto me pareció de las cosas más relevantes en la carta de Jordan. ¿Por qué? Porque Saturno-Ketu en la astrología de la India significa Sarpa, yoga. ¿Se dan cuenta? Y eso es muy significativo porque Sarpa es la posición de la serpiente. Entonces Michael Jordan tenía la habilidad de moverse como una serpiente, y si ustedes se fijan un poco en sus movimientos, tenía todas esas habilidades de escabullirse, el movimiento para atrás, y ¿no es cierto? Cuando uno ve en el básquet, que es característico para muchas personas, ¿no? Pero que tiene como este movimiento de la serpiente. Ustedes pueden inferir por sus propios medios, obviamente, esta influencia, pero claramente para mí tiene que ver con esa habilidad en su inteligencia, y a su vez también el encanto. Todas las personas que tienen un encanto, como el de la serpiente, generalmente tienen esta posición. La otra posición relevante que vi fue Mercurio-Ketu. Mercurio-Ketu tiene que ver mucho con los huesos, pero en este caso es la elasticidad de los huesos. Por eso este tipo de yoga siempre está muy relacionado a los bailarines. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que no está muy lejos, ¿no? El baile, las habilidades que tienen que ver con el espacio-tiempo, o las habilidades motrices, que están muy relacionadas a este yoga. Así que también acá estamos viendo varias de sus habilidades. Por otro lado, podemos ver a un Mercurio que está un poco afectado, astrológicamente hablando, tiene una fricción de Saturno, Ketu, Marte y Rahu. Y eso hace de su carácter, tiene un carácter bastante, muchas veces duro, muy franco, o tal vez en algunos momentos hirientes, a la hora de utilizar sus palabras para generar aliento. Es muy conocido que él utilizaba ese tipo de metodologías, y esto claramente se ve, porque Mercurio no está expresando una naturaleza muy académica, por así decirlo, sino una naturaleza más bien ruda. Así que claramente se ve que él realmente era así. Estamos viendo, esas dos posiciones son realmente muy relevantes. Las otras posiciones que le dan mucho éxito a Michael Jordan tienen que ver con su Sol y su Júpiter en casa 9. O sea, era una persona muy correcta, pero acá principalmente sería esto de el objetivo, el encontrar el objetivo, encontrar, digamos, sus metas. Y era muy perseverante en sus metas. Estamos viendo acá también una excelente relación con el padre, un padre que fue muy benefactor con él, ¿cómo se puede decir? Un gran beneficio que tiene a través del padre. Perfecto. Y al mismo tiempo vemos que la combinación del regente del ascendente con el regente de la casa 9, que es el padre, están en conjunción, así que muy unidos, igual que la madre. ¿Está bien? Vemos una infancia un poco dura, o sea, el padre también ha sido un poco duro, y en la biografía se cuenta de que sí ha sido así que se ha forjado en esta dureza. Nosotros también sabemos en la astrología védica que este yoga es el del control, de la posibilidad del control, la posibilidad de dominar. Entonces también esto está relacionado a su posición de dominio, de cómo podía él dominar también o liderar de alguna manera. Así que vemos varias posiciones. Pero hay otra que también vi muy relevante, es que para Jordan esta posición de tantos maléficos aspectando a Mercurio no fue para nada sencilla. ¿Te das cuenta? No fue para nada sencilla. ¿Por qué? Porque esto revela que para él fue muy difícil también afrontar toda la parte pública. ¿Se dan cuenta? Entonces para él era realmente casi una prisión. Entonces cuando miraba digamos, The Last Dance, uno de los episodios, y él estaba como enclaustrado, ¿no? En su hotel, sin poder, digamos, ir afuera, ni siquiera ir a tomar un helado o algo por el estilo, porque todo el mundo acechándolo. Para él
si bien a esto le puede pasar a muchas personas, es muy significativo que esto él lo sienta como una prisión. Por eso después tenemos que entender cómo él después quiere salir de esto. Porque cuando los planetas están en esta característica de aflicción, no son fáciles, son situaciones difíciles para afrontar. Entonces, ahí, a raíz de esto vemos que para él fue realmente bien difícil afrontar todas estas dificultades. ¿Está bien? Así que vemos sus características, vemos sus habilidades. Así que Mercurio tiene que ver con el deporte, así que era muy bueno. Al mismo tiempo tiene planetas como el Sol, Marte, muy predominantes, que hace a un administrador, lo mismo que un competidor, era absolutamente competitivo. ¿Ok? Eso ya lo sabemos, todo es muy conocido, esa faceta de él, que se ve generalmente en las casas trino o triconas de la D9 en las habilidades internas. Es muy importante saber este tipo de cosas porque no es lo mismo tener la habilidad o no tener, o desde dónde viene. A veces uno la adquiere, a veces uno se la enseñan, a veces uno la tiene o viene con uno. En el caso de Jordan, viene con él muchas de estas claras habilidades, ¿está bien? Así que seguimos con otras de las apreciaciones de la carta de Jordan. Bueno, habíamos dicho claramente que el Sarpa Yoga, o el yoga de la serpiente, como él se movía para jugar, era muy predominante. ¿Está bien? Después teníamos otras posiciones, por ejemplo, la posición muy negativa que él tiene, aparte de la de Mercurio, que yo ahora se los voy a ampliar un poco más, que yo le había dicho, él sentía que todo el aspecto público de la gente, de cómo se movía, él lo sintió como una prisión, eso en su vida. No fue para nada fácil sostener eso. La otra posición negativa es la posición de Rahu y Marte en casa 2, que sería como un accidente, una muerte o un asesinato dentro de la familia. ¿Ok? Entonces acá vemos que, ya juntando un poquito los periodos planetarios, acá sumé 2 de los tantísimos que hay, vemos que el periodo del año 93, lo mismo se conjuga con este periodo de Narayana, 93, en el 93 se activa un periodo muy negativo que es el periodo de Marte y Rahu. Marte y Rahu, fíjense ustedes cómo claramente en este año se está reflejando la negatividad en la vida de Jordan. En este momento, si ustedes no saben, el padre fue asesinado, así que para él fue una pérdida muy grande. Y esto es muy también significativo porque, ¿qué pasa? Jordan tenía lo que se llama también un Srada Yoga, o sea, Saturno Ketu, significa que tenía un gran apego hacia el padre, mucho apego tenía hacia el padre. Entonces la pérdida del padre para él fue muy dolorosa, porque tenía un gran apego a él. Entonces estamos viendo cómo la carta nos va informando, nos va dando digamos, las pistas, la orientación exacta de su vida. Entonces, mucho apego al padre, la muerte del padre lo afecta mucho, y este momento es el que él deja el básquet, ¿cierto? Es el momento que después va y empieza a jugar al béisbol y intenta otras actividades. Pero principalmente se alejó porque el padre siempre lo acompañaba en todos los partidos que él podía. Así que para él fue muy fuerte, muy doloroso esto. Entonces nosotros sabemos que si bien Michael Jordan era un astro del básquetbol y era un ídolo para muchas personas, la carta evidencia ciertos niveles de problemas kármicos que él tuvo que vivenciar. Dentro de esos problemas están claramente estos. ¿Está bien? Otro de los aspectos también muy interesante es el poder de lucha que la persona tiene. Se dice por ahí, me acuerdo que mi maestro me decía, nunca compitas con una persona que tiene Marte debilitado. Nunca se rinde. Jordan tenía la capacidad de nunca rendirse, él nunca se rendía. Otra de las cosas que están muy claras en su horóscopo, y el horóscopo de él tiene una conjunción de Marte-Rahu, de Marte debilitado en Cáncer, que es una persona que nunca se rinde, y al mismo tiempo Rahu, que Marte-Rahu se le llama la combinación de la bomba, ¿no es cierto? O sea que era súper intenso en sus accionares, porque la casa 2 tiene que ver mucho con la forma de trabajar, ¿está bien? Todos sabemos que, bueno, en el año 93 fue muy difícil por el periodo que teníamos acá con Marte Rahu,
pero al mismo tiempo él se supera, porque acuérdense que él nunca, nunca se rinde. Marte debilitado en Cáncer, la persona nunca, nunca se rinde. Pero bueno, vemos que también tenía una posición muy benéfica en Acuario, esa era una persona bastante, digamos, altruista dentro de varios aspectos. Acá también me llamó la atención, porque ustedes fíjense cómo en la casa 2 está Marte Rahu, y siempre fumaban habano. Bueno, en esa época, evidentemente, en Chicago era como medio una costumbre, ¿cierto? Pero en la carta de él se ve acá, Marte Rahu, realmente también influenciando algún determinada desorden que tiene que ver con la alimentación. La verdad que la carta de Jordan es muy significativa. Vamos a ver algunas cuestiones más también, cómo se refleja también el deporte en la vida de él. Fíjense que la casa 10 desde la Luna, muestra lo que nosotros queremos en nuestro trabajo, qué título queremos tener. Él tenía la Luna en Escorpio, y la casa 10 desde Escorpio es Leo, eso está relacionado al Sol, o sea, alguien que tenga que ver con alguna administración, él en la posición con Júpiter en casa 9, lograr los objetivos, lograr los objetivos, o sea, en su mente el liderazgo y lograr los objetivos era fundamental, eso era lo que a él le cerraba en su mente, ¿está bien? Así que eso era muy, muy significativo. Al mismo tiempo el AL, o sea, el AL tenía que ver también con, digamos, con el liderazgo. Después vamos a doblegar la apuesta, entonces vamos a decir, a ver, ¿qué pasó con el tema del color de los Chicago Bulls? ¿Qué pasó con el toro? Porque en algún lugar tiene que estar. Entonces empecé a analizar y dije, bueno, evidentemente el primer trabajo que él tuvo no ha sido definitivamente trabajar o ser deportista, así que fue el segundo trabajo. En el segundo trabajo justamente vemos que en su segundo trabajo está todas las habilidades de la serpiente, o sea, todas las habilidades que él tenía para jugar como él jugaba. Y al mismo tiempo vemos que él tiene el Atma Karaka en el signo de Tauro, en la Navamsa. O sea que todo este trabajo tiene que ser sostenido por el símbolo del toro. Y ahí aparecía en predominancia Tauro, que es lo que en la astrología védica, en este caso particular, debería ser. Después, vamos un poquito más lejos. Bueno, toda la posición de Saturno, Mercurio, Ketu, que es muy relevante para todos los logros que él tuvo, sabemos que Capricornio es el signo tiene el color azul, azul oscuro, pero Saturno también está relacionado al azul oscuro o negro. Y el aspecto de Marte en el signo de Capricornio que se exalta, ahí aparece el rojo, así que es muy, muy predominante en esta posición el aspecto de Marte, que hace que se exalte Capricornio, y al mismo tiempo le da el color muy, muy benéfico para su desarrollo en el trabajo. Nosotros con astrología védica podemos ver qué símbolo te es benéfico para vos en el trabajo, qué color es más propicio, qué nombre podés tomar en tu trabajo, y eso tiene que ver mucho con cómo se manifiesta en nuestra vida. Lo mismo que estuvimos viendo, si bien él era deportista, él le encantaba a Jordan liderar y obtener los objetivos, lograr los objetivos, y eso es casa 9. Casa 9 es lograr definitivamente los objetivos, era muy, muy, muy benéfico. Otro de los aspectos que también son muy relevantes es que el Aruda Lagna, que es la imagen de Jordan, la posición de esta combinación está relacionada a la casa 6 de la Aruda Lagna. Cuando algo está relacionado a la casa 6 de la Aruda Lagna, la persona tiene que luchar, pelear, tiene que disputar esto. Por eso también esta posición a él lo llevó a tener éxito a través de la lucha, a través de la competencia, ¿se dan cuenta? Así que bueno, les di brevemente un acercamiento a la carta de Jordan, un montón de técnicas ahí, algunas muy simples, hacen que se vea claramente la vida del astro del básquet. Bueno, y así podríamos seguir un montón más, pero con esto creo que es bastante interesante el acercamiento que le dimos a su carta. Así que gracias y vamos a seguir, voy a seguir dando otras cartas de personalidades. Hasta luego, gracias por escuchar.